Nosotros entendemos que la justicia sigue lenta, es insuficiente, no llega a reparar a las víctimas, sino que por el contrario se ha constituido el proceso penal en una revictimización de las víctimas y sus familiares, en tanto transcurren los años, no se ha podido procesar en el último tiempo a ningún represor. ¿Hay pedidos de procesamiento? Digo, es parte del proceso judicial, una vez que se entiende que hay sustentada suficiente prueba, se hacen los pedidos de procesamiento. ¿Hay pedidos de procesamiento que están pendientes? ¿Las dilaciones están ahí o todavía estamos en pasos previos? Bueno, tenemos 33 pedidos de procesamiento en este momento, en 9 causas, 6 de las cuales patrocina el observatorio, y lo que podemos ver ahí es que las dilatorias siguen funcionando porque recientemente, hará unos 15 días, en uno de los casos, que es el caso Hugo de los Santos, teníamos un pedido de procesamiento de la fiscal Ana Telechea desde el año 2014, y bueno, uno de los represores, ya el resto agotó todas las chicanas posibles. Todas las dilatorias funcionaron bárbaro, porque de 2014 a ahora han transcurrido ya 2 años. Esa denuncia se presentó en el 2006, o sea que, bueno, transcurrió en exceso el plazo. Que se presentó. Sí, van 10 años desde que se presentó. Bueno, y el último de los represores que no había agotado las chicanas, no había usado todas las chicanas que usan habitualmente, presenta un recurso de inconstitucionalidad y la jueza, que ha sido designada hace muy poco en ese juzgado, suspende el proceso para todos. Entonces, cuando teníamos ya, creíamos que venía el procesamiento efectivamente de estos 6 represores, suspendió el proceso, que no era lo que hacía la doctora Mariana Mota ni lo que hacía después la doctora Larrié. Entonces, bueno, nosotros creemos que no se avanza. Raúl, se avanza muy lento, ¿no? Ayer en la radio del Espectador el colega Carlos Peláez hacía un informe sobre la logia PDUE y cómo había operado en su momento en Uruguay. Pero dentro de ese informe daba un par de datos hablando sobre el caso de Trócoli, que está haciendo en este momento, está atravesando una situación judicial en Italia por sus delitos cometidos durante la dictadura. Una de las cosas que decía Peláez era que Trócoli, cuando se entera que está denunciado como represor en el FUSNA, va hacia Italia, amparado por el entonces embajador allí, Lupinacci, que había sido anteriormente embajador en Chile, que había sido el embajador ante Venezuela cuando fue el caso de Elena Quinteros, y le facilita aparentemente contactos a Trócoli en Italia. ¿Se pueden entender esas acciones como acciones individuales? ¿Ustedes tienen una percepción de que también el Estado uruguayo, al menos hasta hace un tiempo, o tal vez incluso hasta el día de hoy, ha colaborado de alguna manera con los represores? Yo creo que sí. Creo que el Estado uruguayo, el Poder Judicial, el Estado uruguayo en su conjunto, no ha pensado ni ha actuado en función del tipo de delito que se han cometido. O sea, cuando el aparato del Estado se transforma en una organización criminal, pone en funcionamiento todo su potencial organizado en función, de esa política represiva o dictatorial. Entonces, el proceso penal nuestro mira esos delitos donde el Estado se transforma en una organización criminal, como si nos encontráramos en realidad ante una banda de chorros de algún barrio. De delincuentes comunes. De delincuentes comunes. Entonces mira las responsabilidades individuales y pierde la noción, de mira el árbol y no ve el bosque. Entonces, efectivamente, hay un conjunto de complicidades que si el Estado uruguayo hubiera tenido una voluntad política, o si la tiene en la actualidad, efectivamente avanzar en eso, descubriríamos muchas cosas, muchas complicidades, cómo de alguna manera todos esos delitos que se cometieron no fueron, como se pensaba de alguna manera, en 2 o 3 militares que son los que están, iba a decir presos en Domingo Arena, pero a veces me olvido de que en realidad la mayoría de ellos están cumpliendo, salieron del privilegio de una cárcel BIC y están en el privilegio de la prisión domiciliaria, fueron parte de un organismo y que usaron el aparato del Estado. Entonces yo creo que efectivamente lo que denunciaba Peláez no es de extrañar,
Veamos un caso más reciente, que no tiene nada que ver con... Tiene que ver, sí, pero no es en el periodo dictatorial, en el caso de Ríos. O sea, ahí se puso en funcionamiento todo el aparato del Estado. Bueno, de hecho, el mismo embajador que mencionábamos recién, 3 meses después de muerto Berríos, estando Ahí él va. en Italia, Lupinacci, sale con una foto diciendo Berríos está vivo en Milán. Claro, ¿no? por eso mismo te digo. Tratando una prueba de vida de un individuo muerto 3 meses atrás, como para enredar un poco las cosas, aparentemente. Sí, y fíjate que cuando procesaron a Juan Carlos Blanco, los primeros años después del 2001, 2002, nosotros empezamos a pedir el procesamiento y la investigación de las otras responsabilidades, en las cuales estaba Lupinacci también. Y resulta que, bueno, que se murieron todos, salvo uno, sin que el juez hubiera actuado sobre ellos, ni siquiera que los llamó para interrogar. Sin ni siquiera haber sido citados. Sin haberlos citado. Ahora citaron a uno y, bueno, ya puso como argumento no presentarse razones psicológicas o afecciones psíquicas. Bueno, entonces, en ese sentido, esto engancha también con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Silvia, los otros días, Mirta Ianzi, haciendo referencia a una serie de temas, pero entre otros, la causa Trócoli, en Italia decía que en el juicio contra Trócoli en Italia han aparecido documentos que en Uruguay nunca se vieron en ningún juzgado. Para quienes no estamos cercanos en la cotidiana del Poder Judicial, ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo pueden aparecer documentos en Italia? ¿Y qué correspondería? ¿Que los juzgados uruguayos los reclamen, le pidan a sus pares italianos que envíen el material? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede aparecer algo que sucedió acá en Italia antes que acá? Sí, pasa. Y bueno, sí, vamos a tener que pedir que se exhorte a la justicia italiana y se envíen esos documentos a Uruguay. Lo que pasa es que eso también forma parte o se va a constituir otra vez en un escollo porque los exhortos demoran muchísimo en tramitarse. Entonces, pero tampoco sabemos en esto de los archivos que hablábamos qué contienen los archivos, porque como no tenemos acceso, esa información no es pública. Tenemos titulares del contenido, pero en realidad no sabemos. A veces buscamos a ciegas para poder aportar alguna prueba que sigue aportándose desde la sociedad civil a juicios donde tendría que ser el Poder Judicial quien investigue y lleve adelante el pedido de todas estas pruebas que aparecen en la prensa, por ejemplo.